Encierro acá todo lo para que no se vaya a poner lento o algo. Listo. Entonces, ya ustedes tienen parcial pues la semana que viene después de Semana Santa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es desarrollar por lo menos dos ejercicios diferentes entre hoy y mañana. Como todas las clases van a quedar grabadas, ustedes también van a tener acceso al ejercicio que se va a realizar el día de mañana. Ambos van a ser ejercicio tipo parcial. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, pues muy probablemente su parcial va a tener un ejercicio similar. Entonces, pregunten todo lo que no entiendan, aprovechen este espacio, pueden hacerlo con total confianza. Yo pues, voy a intentar resolver la mayor cantidad de dudas posible. Y no, listo. Todos con su libreta, atentos, copiando, vamos a desarrollarlo en lo posible completamente, esperando que esta hora nos rinda. Y si en algún momento alguien no me escucha, siente que voy muy rápido, no, profe, no le entiendo, me perdí acá, no tenga pena. Si acaso no veo el chat, porque a veces no veo el chat, no estoy tan acostumbrado a la plataforma de Zoom, entonces me dice por el micrófono, me interrumpe, no, profe, disculpe, aquí y listo. Yo les explico. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, esto es un ejercicio típico de primera ley de la termodinámica. Me llamó la atención y por eso lo traje en la clase de hoy, porque en realidad es bastante completo. Digamos que gran parte de la temática que hemos visto hasta ahora en el curso se desarrolla con este ejercicio. Entonces, considero que es una muy buena práctica desarrollarlo ahora. Entonces, vamos a comenzar leyéndolo y extrayendo los datos. ¿Qué nos dicen? Dice que un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente vapor de agua a 200 kilopascales, 200 grados Celsius y 0.4 metros cúbicos. Entonces, primero, bueno, es un cilindro émbolo. Cilindro émbolo. Vamos a extraer, digamos, la información que nos da el ejercicio. Nos dice que contiene inicialmente vapor de agua a 200 kilopascales, entonces tenemos en el estado inicial una presión de 200 kilopascales con una temperatura inicial de 200 grados Celsius y tenemos un volumen total 1 de 0.4 metros cúbicos. Ahora dice, en este estado, un resorte lineal F proporcional a X. Entonces, me detengo. ¿Qué significa esto? Les explico. Resulta que cuando ustedes tienen un resorte, acá nosotros siempre hacemos una consideración y eso se hace inclusive desde física mecánica. Y es que el resorte cumple la ley de Hooke. ¿Ok? Eso es una de las consideraciones. Y considerar que el resorte cumple la ley de Hooke implica que la fuerza ejercida por el resorte es proporcional al desplazamiento. Entonces, como es proporcional, por eso para quitar la proporcionalidad se dice que la fuerza ejercida por el resorte es igual a una constante K por ese desplazamiento. Entonces yo estoy seguro que esta fórmula es conocida para ustedes, inclusive de física mecánica. Entonces, allá se... Listo. La fuerza va a ser igual a una constante K por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, eso va a tener una implicación de la cual vamos a ir hablando más adelante. Ahora nos dicen que ese resorte toca el émbolo, pero no ejerce fuerza sobre él. Es decir, el resorte está ahí, pero en el estado inicial es como si no le hiciera nada a él. ¿Ok? Él simplemente está apoyado. Ahora te dicen, se transfiere calor lentamente al vapor de agua, haciendo que aumente su presión y volumen. Es decir, ustedes tenían un estado inicial en donde tenían un resorte, aquí, tienen un resorte,
resultó una transferencia de calor, acá, Q, que provocó que tanto la presión como el volumen del émbolo aumentara. Es decir, ahora el émbolo pues, va a subir. Aquí, digamos, estoy exagerando un poco voy a colocar este resorte un poquito más para arriba. Y ahora, pues el resorte está un poco comprimido. Entonces, este desplazamiento que tenemos acá es nuestro delta X, lo que se movió el resorte. ¿Listo? Entonces, debido a esa transferencia de calor aumenta la presión y el volumen hasta 250 kilopascales, o sea que la presión 2 es de 250 kilopascales y tenemos un volumen total 2 de 0,6 metros cúbicos. Entonces acá llegamos a dos conclusiones importantes. Lo primero, no siempre que les digan que es un cilindro émbolo significa que la presión es constante. Ojo, la única forma de que la presión sea constante en un cilindro émbolo es que únicamente el émbolo esté bajo la acción de su propio peso. Si ya ustedes ven que les hablan de un resorte o de que el émbolo tiene carga variable o de que se estrella con unos topes, por ejemplo, ya en esos casos hay fuerzas externas que provocan que la presión no sea constante. Entonces, ojo con ese dato. Dice, represente el proceso en un diagrama PV. Entonces, bueno, nos piden que hagamos un diagrama PV con respecto a las líneas de saturación y determinen la temperatura final, o sea, nos están pidiendo la temperatura en el estado 2, el trabajo efectuado por el vapor de agua y el calor total transferido. Entonces, un problema bastante complejo. Ahora, importante, identificar bien la sustancia de trabajo. Nos hacen mención a que es vapor de agua. Entonces, esto es agua, por lo tanto, ya ustedes saben de que vamos a utilizar las tablas de saturación. ¿Listo? Pendiente con eso. No es lo mismo que te digan que es agua que, por ejemplo, te digan que es aire. Ya con aire aplican las leyes de los gases. O que te digan que es refrigerante 134A. En ese caso se usan las tablas de R134. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o tienen claro hasta el momento del planteamiento del problema? Estamos planteando. Pongan una manito así de, creo que ustedes pueden hacer, pongan una reacción todo el que esté claro. Profe, al final, ¿qué hacemos con la proporcionalidad de la fuerza y la distancia? Ya lo descubrirán. Ya se los explicaré. ¿Listo? Listo, hasta el momento todo claro. Esa duda es importante y ya la voy a aclarar. Pero hasta el momento estamos planteando que el problema que nos pide. Eso es lo importante. Si ustedes no saben qué les está diciendo el problema, pues mucho menos lo van a resolver. Tengan eso siempre presente. O sea, tú no sabes solucionar algo en la vida si ni siquiera sabes qué está pasando. Entonces, lo mismo pasa en ingeniería. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Bueno, tenemos los estados. Y el problema, por algo te dice de que hagas el diagrama PV. O sea, por algo te lo está diciendo. Entonces, si tú dices, bueno, yo tengo presión y volumen inicial y tengo presión y volumen final, yo podría hacer esos diagramas, pero yo no sé en qué estado estoy. Si tú te das cuenta, no te dicen con exactitud en qué estado estás al comienzo, ni te dicen al final. Te dicen que tienes un vapor de agua, pero no te dicen si es vapor de agua saturado, si es vapor de agua sobrecalentado. No te dicen eso. Entonces, si tú no sabes en qué estado estás, mucho menos vas a saber cómo determinar las propiedades. Entonces, primero, saber en qué estado te encuentras, o sea, qué información tienes al inicio de cada estado. Entonces, tú vamos, bueno, estado 1. En el estado 1 nos dicen
que tenemos una presión de 200 kilopascales y tenemos una temperatura de 200 grados Celsius. Entonces ya ustedes saben que dicen, bueno, tengo presión y temperatura. Yo con eso yo puedo saber el estado en el que estoy. Entonces, me voy a mis tablas termodinámicas. Listo, aquí estoy en las tablas termodinámicas. Busco la presión de 200 kilopascales. Recuerden que pueden entrar por temperatura también. No, que a mí me gusta más por temperatura. Lo puedes hacer. Solamente debes tener claro el criterio. Con la presión, recuerden que lo que tenemos es que verificar cómo es la temperatura que tienes con respecto a la desaturación. Entonces, ustedes buscan la presión de 200 kilopascales, 200 kilopascales, y miran cuál es la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura de saturación a una presión de 200 kilopascales es igual a 120.21 grados Celsius. ¿Ok? Tenemos acá. Ahora tú dices, bueno, ¿cómo es mi temperatura con respecto a esa que de saturación? Entonces es mayor, ¿cierto? 200 es mayor que 120.21. Entonces tú dices, temperatura mayor que la temperatura de saturación. Entonces, por lo tanto, estoy ¿en cuál estado estoy? Pregunta rápida. Por sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. ¿Listo? Entonces ya sé que estoy a la derecha del domo. Sobrecalentado. Ahora yo digo, bueno, mi estado 2. En el estado 2, yo tengo una presión 2 de 250 kilopascales y me dan un volumen total de 0.6 metros cúbicos. Pero yo digo, bueno, me voy a mi tabla y me doy cuenta que acá todo es con propiedades específicas. Y a mí me están dando un volumen total. Eso es un mensaje de que te hace falta algo. El mismo problema, cuando tú lo vas planteando, aunque tú inicialmente no sepas cómo resolverlo, porque ustedes deben estar preparados inclusive para resolver problemas que nunca hayan hecho, el mismo problema te va diciendo, hey, ¿qué necesitas? Yo necesito una propiedad específica, porque ya yo conozco la presión, no tengo manera de conocer la temperatura. Entonces necesito una propiedad específica, cualquiera, energía interna, entropía, entalpía, la que me den. Me dan información del volumen, pero ese volumen es total. Yo necesito un volumen específico. ¿Ok? Entonces, si yo necesito un volumen específico, ya yo sé que necesito la masa. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo calculo la masa? Entonces, en esos casos, normalmente uno se apoya del estado donde tengas más información. O sea, les estoy dando también como consejos para cuando estén en su examen. Uno se apoya en el estado donde tenga más información. ¿Ese estado cuál es? El 1. Ya tú sabes en qué estado estás. Conoces que el volumen en total 1. Digamos que tienes mucha información de eso. Entonces, muy probablemente de ahí puedas obtener lo que necesitas. Entonces, tenemos volumen 1 de 0.4 metros cúbicos. Ahora, ¿cómo sé yo que con ese volumen puedo hallar la masa o saber lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos conocer esto de acá, volumen específico 2. Pero recordar que las propiedades se relacionan con la masa con sus propiedades específicas. Entonces, sería el volumen total 2 es igual a la masa por el volumen específico 2. Nunca se les olvide eso. Por lo tanto, el volumen específico 2 será igual al volumen 2 sobre la masa. Entonces, necesito la masa, ¿cierto? Ahora, yo estoy en el estado 1 y ya yo conozco el volumen 1. O sea que el volumen específico 1 también se va a relacionar con ese volumen total. Así, volumen 1 igual a la masa por el volumen específico 1. Ahora, ¿por qué sé yo que la masa del estado 1 me sirve en la misma del 2? Porque esto es un sistema cerrado. Aquí nunca les van a hablar de que hay una válvula, de que no, que el sistema ahora se le hizo un agujero y entonces está saliendo el agua por algún lado. No, eso no va a pasar aquí.
Aquí la masa va a seguir siendo la misma. Eso va a ser para los ejercicios del próximo corte. Esta materia es muy de tener claros los conceptos simplemente. Entonces yo puedo calcular la masa conociendo el volumen específico 1, como el volumen 1 entre el volumen específico. Entonces, conociendo que necesito el volumen específico y sabiendo que estoy en vapor sobrecalentado, ahora me voy a mis tablas y digo, tabla de vapor sobrecalentado. ¿Listo? Y voy a buscar la presión que yo tengo. Recuerden que acá las presiones están en megapascales. Si yo tengo 200 kilopascales, eso es igual a 0.2 megapascales. Si alguien tiene dudas de por qué es así, no se les olvide, pueden comentar por el chat. Entonces, 200 kilopascales es igual a 0.2 megapascales. Es decir, yo estoy aquí. Ahora, yo tengo una temperatura de 200 grados Celsius. Recuerden que esta fila de acá es temperatura, esta columna. Entonces, acá tengo 200 grados Celsius. Entonces, en la intersección de los dos, yo voy a encontrar todas las propiedades que yo necesito. En este caso, volumen específico 1. Entonces, el volumen específico 1 sería 1.08049 metros cúbicos sobre kilogramos. 1.08. Miren que se los estoy subrayando aquí. Miren, aquí. 1.08049 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, listo. Ya yo tengo el volumen específico 1 y además conozco el volumen total 1. Ya saben que con esas dos variables yo puedo hallar la masa, ¿cierto? Entonces llamemos a esta ecuación 1, a esta ecuación 2. Entonces decimos, de la ecuación 1, la masa va a ser igual a el volumen total 1 entre el volumen específico. Entonces el volumen total 1 es 0.4 metros cúbicos entre el volumen específico que es 1.08049 metro cúbico sobre kilogramo. ¿A qué es igual la masa? Calculadores. 0.37. 0.37. ¿Quién dice también 0.37? ¿Todos de acuerdo? 0.37. Levanten la manito. Listo. ¿Alguien levantó la mano? Ok, efectivamente, 0.37. Si alguien tiene dudas, puede activar el micrófono y preguntar enseguida. Luis, ¿tú levantaste la mano? Ah, ok, listo. Listo, vale. Entonces ya tenemos la masa. Entonces, como también conocemos el volumen 2, entonces dice, ah, listo. Sencillo, ¿cierto? Entonces digo de la ecuación 2, el volumen específico 2 es igual al volumen 2 entre la masa. Entonces, 0.6 metros cúbicos entre 0.37 kilogramos. Por lo tanto, el volumen específico 2, ¿cuánto es? Ese sí, por lo menos con 4 cifras significativas. Recuerden que el volumen específico sí que tiene 1.6216. 1.6216, efectivamente. Metro cúbico sobre kilogramo. Ya tenemos el volumen específico. O sea que con esa información nosotros ya podemos conocer el estado, ¿cierto? Porque ya tenemos la presión y el volumen específico. Entonces, por lo menos el estado. Vamos.
Presión 2 es de 250 kilopascales. Volumen específico 2 es de 1.6216 metros cúbicos entre kilogramos. Ahora, ¿qué hago cuando yo tengo la presión en una propiedad? Listo, me voy a mi tabla. Entonces, ustedes van a la tabla y dicen, bueno, yo no sé en qué estado estoy. Siempre que ustedes no sepan en cuál estado están, se van a su tabla de saturación. Buscan la presión a la que necesitan, 250. Esta es la línea mágica, 250. Ahora, ¿qué hago yo? Como yo tengo volumen específico, yo voy a comparar mi volumen con los puntos de saturación, tanto el de líquido saturado como el de vapor saturado. O sea, el B sub F y el B sub G. Entonces, el B sub F, evaluado a 250 kilopascales, miren que en la tabla dice que es igual a 0.001067 metro cúbico sobre kilogramo. Y el B sub G a 250 kilopascales es igual a 0.71873 metro cúbico entre kilogramos. Ahora ustedes se van a su ejercicio, lo único que hice fue anotarlo. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo es nuestro volumen con respecto a esos dos? Si se dan cuenta, 1.62 lógicamente es mayor que 0.001067, pero también es mayor a 0.71, ¿cierto? Entonces, como el B sub 2 es mayor que el B sub G, también estamos en vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ustedes de carrera van y dibujan enseguida el diagrama sin saber en qué estado están? No, bailas. No pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? Porque digamos que dibujarían los estados, por ejemplo, en la línea de saturación, en mezcla. Uno primero tiene que estar seguro en qué estado se encuentra. Ahora sí, vamos a dibujar nuestro diagrama. Entonces, este diagrama nos va a ser de utilidad, ya se van a dar cuenta por qué motivo va a ser de utilidad. Este es nuestro diagrama P, presión, volumen. Entonces, este es nuestro domo de saturación. Y nosotros estamos ante una presión, esto de acá es kilopascales, y esto de acá sería metro cúbico. Entonces, nosotros estamos ante un estado inicial de 200 kilopascales y acá el final es de 250. Tenemos un volumen inicial de 0.4 y acá otro de 0.6. Entonces, si ustedes interceptan esos puntos, tenemos un estado acá y un estado acá. Tenemos estado 1 y estado 2. Pero ahora surge una interrogante. ¿Cómo es ese proceso? Resulta que ustedes no tienen claro si esta es a temperatura constante. Tampoco es a presión constante. Mucho menos a volumen constante. ¿Listo? Y hay transferencia de calor, así que tampoco es adiabático. No hay información no hay mucha información con respecto a cómo se da ese proceso. A lo que me refiero es que del estado 1 al 2 hay infinitas formas de llegar. Tú pudieras llegar por aquí, o pudieras llegar por acá, o por acá. Recuerden que el trabajo es función de la trayectoria. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo me muevo del estado 1 al 2? Es ahí donde es importante
tener claridad sobre qué implicaciones tiene que el resorte sea lineal. ¿Ok? Entonces les explico eso. Resulta que ustedes saben que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, si la fuerza del resorte es igual a una constante K por el delta de X, eso quiere decir que la presión ejercida por el resorte, pues va a ser igual a K sobre área por el delta de X, ¿correcto? Entonces, ¿qué implica eso? O sea, eso tiene una implicación bastante fuerte. Resulta que la constante y el área son, pues, esos son valores, son escalares, son constantes. O sea, estos dos son constantes. Constantes. Mientras que el delta de X sí es variable, porque ese precisamente es el desplazamiento. Entonces, en pocas palabras, eso implica que la presión va a ser igual a una constante por X. ¿Y eso en qué se traduce en términos de matemáticas? Hablemos de cálculo 1. Eso es una función lineal, ¿cierto? O sea, esto tiene la analogía de una función de y igual a mx más b. ¿Y cómo se graficaban las funciones lineales? ¿Quién se acuerda? Como una diagonal. Ah, Una diagonal. sí, una línea recta, una oblicua, ¿cierto? Entonces, así. Pero ojo, ¿y por qué? Ustedes dirán, pero bueno, yo pude haber dibujado la línea recta enseguida y quizás hasta de, digamos, de quiripazo te sale. Se los digo porque si en el problema no dicen que el resorte sigue la constante, es un constante lineal, ya ustedes no pueden decir que el proceso es una línea recta. Y eso va a tener unas implicaciones de las cuales vamos a conversar ahora. ¿Ok? Hasta el momento, claro, porque es una línea recta, porque ese es ahí se dibuja el estado 1 y 2. Estábamos por partes. ¿Todo claro hasta el momento? Manitos arriba si no están claros, manito alzada si están con dudas. ¿Quién alzó la mano? Sebastián. Sí, dime, Sebastián. O sea, de que, o sea, de que antes nos habían dicho que la fuerza era proporcional a la distancia. O Ujú. sea, es por eso que es constante. O sea, es por eso que tomamos que sea una línea, o sea, que Es sea, una línea recta, exactamente. Siempre que tú veas que te hablan de un resorte lineal, ya automáticamente el proceso del 1 a 2 es una línea recta. Y eso es porque a la final la presión queda siendo una función lineal con respecto a la distancia. Puede ser contra volumen o volumen total o específico. O sea, lo puedes hacer en realidad con cualquiera de los dos. ¿Listo? Si tienes el volumen total, pues dibújalo enseguida con el volumen total. Vale, entonces, si no hay más preguntas, quiere decir que están entendiendo y vamos para adelante. Pueden pasar dos cosas. No les dé miedo preguntar. No les dé miedo nunca preguntar. Una vez piensa, no, pero será que esa pregunta es muy obvia o algo. No, ninguna pregunta es obvia. Si tienen la pregunta es precisamente por algo. Muy probablemente esa pregunta que tengan ustedes, otro también la tenga. Entonces vamos a borrar esto por acá, porque igual eso lo vamos a escribir ahora más bonito, pero se los estaba explicando ahorita. Y listo, ya tenemos el diagrama. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Temperatura 2. Primera pregunta. Vamos a responder la temperatura. Ya sabemos que estamos en vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué hacemos? Como conocemos la presión y conocemos el volumen específico, nos vamos a ir a nuestras tablas.
Entonces, en la tabla termodinámica, ustedes van a buscar la presión de 0.25 megapascal. Y se van a dar cuenta también que no la van a encontrar. Tienen 0.2 y 0.3. Ahora, yo les doy como un pequeño también. Cuando ustedes vayan a buscar una propiedad que esté en toda la mitad de dos que te dé la tabla, la interpolación es el promedio. O sea, para que lo tengan presente. Y vamos a ver. Pero principalmente, vamos a ver qué tenemos. Ustedes necesitan hallar la temperatura, ¿cierto? Entonces, ustedes van a buscar a 250 kilopascales, o sea, una presión de 250 kilopascales, van a tener una relación entre la temperatura, eso es lo que tú quieres calcular, y el volumen específico, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a buscar en la tabla, en las presiones anteriores a esa, bueno, cuál es la temperatura que corresponde a ese volumen específico. Entonces, la presión que está antes de ese 0.2 megapascales. Entonces, yo me voy acá. Presión de 0.2 megapascales, o sea, 200 kilopascales. Les pongo también la misma lógica. Temperatura, volumen. Entonces, mi volumen es 1.6216. Entonces, yo me voy a ir a la tabla y voy a buscar un volumen que esté, o sea, dos volúmenes que estén entre los que yo necesito. Entonces, miren que 1.62 está entre estos dos, miren, 1.54 y eso. Entonces, ¿qué digo yo? A un volumen de 1.554934, que es el primero, la temperatura, miren que la temperatura es 400. Ahora, al otro volumen, o sea, ustedes van a ir armando una tablita como esta, 1.554934, una temperatura de 400. En 1.6216, la que yo necesito. Y la que le sigue es 1.78142. Y a eso le corresponde una temperatura de 500 grados Celsius. Entonces, si se dan cuenta, estamos ante un caso de interpolación. Tenemos un caso de interpolación. Entonces, listo. En este caso sería temperatura y presión, más bien. Entonces, a la presión de 200 kilopascales, ¿cuál sería la temperatura que nos dio? Entonces vamos a resolver esta interpolación que acabamos de armar para saber cuál es la temperatura que corresponde a ese volumen específico con esta presión. Entonces, en ese caso pueden hacerlo con sus calculadoras o, si no, ya les comparto el Excel de interpolación que hablábamos también en el primer parcial. Entonces, aquí está la plantilla de interpolación, ya se la voy a compartir. Este ejercicio, como les comento, es tipo examen. Así muy probablemente puede ser su ejercicio práctico. Entonces, vamos a irnos acá a la plantilla de interpolación y listo. Entonces, si ven mi Excel, ¿nosotros qué tenemos? En nuestro caso sería pues una temperatura. Vamos a aprovechar esto de acá. Vamos a aprovechar nuestras tablitas. Entonces recordemos lo que habíamos dado en el video. En nuestro caso tenemos una presión igual a 200. Entonces nuestras propiedades son temperatura y volumen, ¿cierto? Entonces, recuerden que a la final tú acá vas a colocar tu objetivo, que en este caso pues sería el volumen específico. Entonces, ¿cuáles son los extremos? El primero es 1.54934. El otro extremo, o sea, miren acá, el primero
yo puedo seleccionar. El primero es este. El otro extremo, ¿cuál es? 1.78, 1.42. Entonces me voy a mi Excel. 1.78, 1.42. Y el objetivo que yo necesito es de 1.6216. Ahora, ¿cuál es la temperatura que corresponde al primero? Ustedes en su tabla saben que es 400. 400. Entonces, 400. Y acá saben que es 500 en el extremo. Entonces miren que el Excel automáticamente les dice que la temperatura es de 431.14. ¿Listo? Si tienen alguna duda de cómo funciona esta plantilla, pues pueden comunicarse por Telegram y también ver el video de cómo funciona esto. Asimismo, lo pueden hacer en la calculadora también. No hay problema. Entonces, la temperatura bajo estas condiciones me dio 431.14 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, a la presión esta corresponde una temperatura de 431.14. Nosotros tenemos una presión de 250. Ahora, si nos vamos a la tabla, la otra que le sigue es 0.3, o sea, 300. Entonces vamos a colocar acá en nuestra siguiente casilla una presión de 300 kilopascales. Y vamos a realizar el mismo procedimiento para relacionar la temperatura con el volumen específico que nosotros tenemos. Es decir, miren, presión de 300, temperatura, volumen específico. Entonces, voy a buscar entre qué temperaturas está el volumen específico de esta presión. Entonces, me voy a la tabla. 1.6216. Entonces, busco. Si se dan cuenta, 1.62 está entre estos dos valores. Estos de acá. 1.4958 y 1.65004. Entonces, eso lo anoto. 1.4958 y el otro es de 1.65004. Entonces, 1.65004. Al primero le corresponde una temperatura, miren la temperatura acá, de 700. Y al último le corresponde una temperatura de 800. Entonces, si se dan cuenta, tenemos esto de acá y tenemos las temperaturas. Ahora, nuestro volumen es 1.6216. Entonces, yo necesito la temperatura acá. Entonces, como ya yo armé mi tabla de interpolación, o sea, ustedes primero tienen que armar su tabla de interpolación para saber qué van a calcular, es cuando se va su Excel o su calculadora. Entonces, yo necesito una presión de 300. Listo, 300. Mi variable objetivo, recuerden que la variable objetivo es aquella en donde tú tienes toda la información necesaria, en este caso volumen. Entonces, como ya nosotros tenemos volumen, acá sería pues volumen, mi variable objetivo. Entonces sería 1.4958. La otra, que es el extremo, recuerden que aquí en la segunda no se coloca, se coloca es el extremo de donde tú conoces también información, 1.65004. Ahora, acá yo voy a tener temperatura, y la temperatura que le corresponde al primero es de 700, mientras que le corresponde al segundo es de 800. Ahora, ¿cuál es el volumen que yo tengo como objetivo? 1.6216. Si se dan cuenta, él automáticamente interpola y me dice que bajo dos cifras significativas, la temperatura sería 781.56. Entonces, yo me voy acá y ya tengo la temperatura. Entonces, ya yo sé que a 300 la temperatura es de 781.56.
y necesito a la presión de 250 kilopascales. O sea, ya tengo mi tabla de interpolación. Tabla de interpolación. Entonces, ¿qué hago? Listo. Interpolo. Pero recuerden que les había hablado de que si ustedes tienen una variable que esté entre otras dos, ¿existía una manera de sacar esa interpolación directamente? Y sí, sí existe. 250 está en la mitad entre estas dos. ¿Se dan cuenta? Entre los dos es el 250. Entonces, eso quiere decir que la interpolación de estos dos va a ser el promedio. Y lo vamos a comprobar para que vean. Si nosotros sacamos el promedio, la temperatura 2 nos tiene que dar, ustedes saquen el promedio, 431.14 más 781.56 entre 2 da 606.35 grados Celsius. Miren que así dio sacando el promedio. Ahora me voy a mi Excel para comprobarles que efectivamente pues tenemos razón, ¿cierto? Entonces mi variable objetivo es donde yo tengo toda la información, en este caso pues sería la presión, ¿cierto? Yo conozco toda la columna de presión. Entonces me voy acá. Presión, tengo una presión de 200, otra de 250. Me voy a mi temperatura, o sea, en este caso sería temperatura, acá la otra variable, 431.14, 781.56 y mi presión objetivo aquí es 300, disculpe, 200 y 300. Y la temperatura que yo quiero es 250. Y se dan cuenta, da 606.35. ¿Es o no es lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Listo, entonces eso es como un pequeño tip, o sea, un pequeño truquito. Si una variable está entre otras dos, la interpolación es el promedio. ¿Ok? Hasta el momento, ¿claro? ¿O estamos no claros? Levanten manitos si entendieron. Obviamente esto es de práctica. Pero si por lo menos entendieron el procedimiento y sienten que si repiten otra vez el ejercicio, pues ya lo van a entender. ¿Alguien levantó la mano? Sería Sebastián, sí, no Sebastián. No. Son ahora levantar una. Ok. Si dan cuenta, aplicamos interpolación doble, parecida a lo del primer parcial. Y la razón es porque, digamos que en termodinámica, y no solamente en termodinámica, en la vida en donde tú quieras aplicar la termodinámica, pues las interpolaciones son el pan de cada día. Pero por fortuna existen software como Excel y hay también otros programas que pues te facilitan un poco la vida en ese aspecto. Entonces, por eso se le da la herramienta de Excel a ustedes. Ya tenemos la temperatura. Primer inciso, ya tenemos el primer punto. Ahora el trabajo. Y uno dice, pero ¿cómo yo calculo el trabajo? Recuerden que el trabajo era igual a la integral de P por dV. Y recuerden que para resolver esa integral, pues yo necesito pues saber cómo es el proceso, si es isobárico, si es a temperatura constante, si es a volumen constante. Recuerden que nosotros hablamos sobre eso en las primeras clases, si es politrópico, etc. Pero resulta que acá no es ninguna. Esa es una particularidad que tienen los ejercicios que tienen resortes o cargas variables. No es ninguna. O sea que tú no puedes resolver esa integral. Y quedas tú como, mierda, pero ¿cómo hago yo? Entonces, aquí hay que aplicar un concepto de cálculo 2. Recordemos que en cálculo 2 a ustedes se les dijo, el área bajo la curva, esto es una integral definida, por cierto, el área bajo la curva de una función, a ustedes en cálculo se les dijo que si ustedes tenían una función así, una función f de x,
el área bajo esta curva era igual a la integral de 1 a 2 df de x por dx. Entonces, ya uno sabe que el trabajo pues es igual al área. Entonces, con el área ya yo puedo saberlo. Y es aquí donde es importante el hecho de que sea un resorte lineal. Porque como es un resorte lineal, es fácil calcular esa área. ¿Cuál es el área que nosotros necesitamos? Esta de acá. Este es el proceso. ¿Listo? Ahora, nosotros necesitamos determinar esta área. Esta área va a ser igual a el trabajo de 1 a 2. Entonces uno pensará, bueno, ¿y yo cómo calculo el área si no tengo la función? Bueno, aquí es un poco como alguien diría de malicia indígena, quizás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sacar el área, ¿cierto? Bueno, también podría ser con la pendiente. Hay muchas maneras. Yo les voy a dar una sencilla. Y es sacando el área dividiendo la geometría. Ustedes si son creativos, si tienen la imaginación, se pueden dar cuenta de que esto ustedes lo pueden escribir como un rectángulo y un triángulo, ¿cierto? Entonces, esto es una figura 1 y esto es una figura 2. Resulta que el área, que pues a la final se traduce en el trabajo de 1 a 2, es igual a la suma del área 1 más el área 2, ¿cierto? Entonces uno pensaría, ya esto no es termodinámica, esto es geometría. Efectivamente, es geometría. Entonces, calculemos esas áreas. El área 1, bueno, lo podemos hacer enseguida para no... Yo pienso que estos procedimientos así, hacerlos tan paso a paso, puede ser perjudicial a veces. El área 1, recordemos que el área de un triángulo es la base. Esta es la base, esto que les estoy señalando. Entonces, ¿la base cuál es? Es la presión que tienen acá, 250. Miren, 250, que es esta presión, menos esta que es 200, te da esta diferencia de altura, ¿cierto? Para todos es claro por qué. O sea, si todo esto vale 250 y esto de acá abajo vale 200, esta partecita de acá vale la resta entre los dos, o sea, 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? El área 1, 250 menos 200. Esa es la altura. Ahora, ¿cuál es la base? La base es esta, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, acá tienen punto 6 y acá tienen punto 4. Entonces sería punto 6 menos punto 4. ¿Ok? Entonces, punto 6 menos punto 4. Y alguien me podría decir, no, pero profesor, yo podría con los dos puntos armar la ecuación punto pendiente y hacer la integral y efectivamente les va a dar y les va a dar la misma respuesta. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer de ambas maneras. Es más, como ejercicio, lo pueden hacer de ambas y comparar en cuál se demora más. Entonces, y recuerden que como es el área de un triángulo, todo esto se divide entre dos. ¿Ok? ¿Qué hice acá? Base por altura sobre 2. Geometría. Ahora más el área 2. El área 2 es el rectángulo. Sería también lo mismo. Base por altura. Aquí no se divide entre 2. Al final da en kilojoules porque como está en kilopascales y metros cúbicos, eso va a dar kilojoules. ¿Listo? Muy buena observación. Entonces, el área 2, ¿a qué será igual? Pues a la altura, que es 200, ¿cierto? Entonces es 200 por la base. Y la base es 0.6 menos 0.4. Entonces, 0.6 menos 0.4.
Entonces, el área, ¿a qué es igual? ¿Cuánto da eso? Calculadora. $45 kilojoules. 35 kilojoules. 45, 45. 25, 45. 45. Ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, pues es la misma respuesta que nos manifiesta el libro, 45. Pero bueno, como no todo en la vida es perfecto, esta manera que les acabo de dar tiene una desventaja enorme. Y es que no te dice la dirección del trabajo. Recuerden que cuando ustedes hacen la integral, ella automáticamente te dice positivo, entra, negativo, no, lo contrario, negativo entra, positivo sale. Ella automáticamente te dice, acá no, porque acá lo que estamos haciendo es sumar las áreas. Entonces surge una interrogante. Este es el trabajo. Ya está la segunda, pues lo segundo que nos pide. Surge una interrogante. ¿Cómo yo determino si entro o sale? Entonces, hay una regla general que yo les voy a dar. Y es la siguiente. En procesos de expansión, siempre que existe un proceso donde ustedes identifiquen que es expansión, el trabajo de frontera sale. ¿Ok? Si el proceso es de compresión, trabajo de frontera entra. Y listo. En este caso es de expansión o compresión. Pregunta. De El Expansión. expansión porque el émbolo sube y el émbolo sube porque el gas se expande. Es decir, el gas ejerce el trabajo hasta que sale. Entonces, este método tiene la desventaja, o sea, con las áreas, tiene la desventaja que él no te va a decir el ciento sale, pero por fortuna ustedes pueden saberlo conociendo la teoría. Entonces esto acá sale y listo, ya sabemos que sale. Entonces ya tenemos la segunda parte. Ahora la tercera, el calor total transferido. Entonces siempre que ustedes les hablen sobre el calor y eso, entonces ya ustedes saben balance de energía. No hay de otra. Siempre que les pregunten por algo diferente al trabajo de frontera, muchas veces el trabajo de frontera se puede calcular como lo hicimos ahora sin un balance, o por una temperatura, o por algo, generalmente se puede hallar sin el balance. A veces el balance es el que te da esa respuesta. Todo depende del problema. Y sí, les recomiendo practiquen con los ejercicios de ejemplo que está en el libro. Hay algunos propuestos, los que les vamos a recomendar en el taller. Practiquen bastante. Pero yo les podría decir que pues, el calor normalmente se calcula con el balance de energía, no hay fórmula para el calor. Entonces vamos a explicar ahora el balance de energía en los últimos 5 minutos que nos quedan. Rápidamente vamos a plantear el balance. Entonces, el balance de energía yo se los recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Por eso lo voy a hacer en una hoja aparte. Ustedes háganlo de la forma general. Créanme que se van a enredar quizás un poco menos. ¿Cuál es la técnica general? Ustedes escriben la energía que entra menos la energía que sale es igual a el cambio de energía del sistema. Recuerden, primera ley de la tercera. Entonces, la energía solamente puede entrar por calor, trabajo y masa, ¿cierto? Entonces, la energía que entra, pues puede ser por calor, por trabajo y puede ser por masa. Que la energía de masa, pues la vamos a llamar así, mθ. Luego ustedes en el siguiente corte van a saber cómo se desarrolla eso, pero por el momento todo eso ese masa siempre se va a cancelar. La energía que sale, pues también puede salir por calor, trabajo y masa. Entonces sería por calor, trabajo
y también por masa. Y eso igual al cambio de energía del sistema, que recuerden que ese cambio de energía pues viene siendo el cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. O sea, el balance de energía en términos generales es así. Ahora, cuando ustedes planteen su balance, empiezan a cancelar términos. Los de términos de energía cinética y potencial siempre se van. Listo, el de energía interna, pues recuerden que la energía interna solamente se va si el proceso es isotérmico, entre otras cosas, deben tener eso claro. Ahora, como esto es un sistema cerrado, o sea, no hay transferencia de masa, los términos de la masa también se cancelan, entonces esto se va. ¿Listo? Ahora, el calor. ¿El calor entra o sale? Pregunta. Entra. 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 El mismo problema te dice que se le suministra calor. Entonces, el calor entra. Es decir, que el término del calor que sale se hace cero, porque no hay ningún calor que esté saliendo. Ahora, el trabajo. ¿Cuáles son las formas de trabajo que están presentes en este ejercicio? Solo el de frontera. Solo el de frontera. No hay trabajo eléctrico, no hay trabajo de eje, no hay ningún tipo de ese trabajo, solo de frontera. Que sí hay un resorte, pero ya vimos el efecto del resorte en el gráfico, así que no te confundas. Entonces, y ese trabajo, entre otras cosas, sale. Así que el trabajo que entra también se va a hacer. Cero, porque no hay ningún trabajo que esté entrando. Es simple interpretación. Entonces, ¿cómo te queda el balance? Calor que entra menos el trabajo que sale igual al cambio de energía interna del sistema. ¿Sí? Dime, Sebastián. O sea, de que si el resorte no fuese, o sea, no cumpliera esa proporcionalidad, también se tendría en cuenta el trabajo del resorte. No, no. En ese caso, el trabajo tendría, el problema te tendría que dar alguna función. O sea, te tendría que decir como, no, mira, el resorte sigue una proporcionalidad cuadrática o algo así, de tal manera de que tú sepas que esto, por ejemplo, es una parábola y puedas hacer la integral. O sea, se complica ya más. Pero entre otras cosas, no hay ningún ejercicio del libro que sea así, así que tranquilos por ese aspecto. Todos van a ser lineales. ¿Ok? ¿Todo claro? Manitos arriba si todo si está claro. Okay. ¿Qué ventajas tiene hacer el balance así? Que aquí ya no se tienen que preocupar por ese menos que estaba en la mitad en el otro balance, que no, que si es menos, entonces le coloco el menos para que no, acá no. Ya ustedes saben que sale, ya le colocaron el signo ya, es menos. ¿Listo? Recuerden que allá, como ustedes siempre lo escriben como Q menos W igual a delta de U, analicémoslo de ambas maneras. Igual yo quedé con el profesor Julián para mandarles un video aclarando ese punto, que hay dos maneras de hacer el balance de energía. La otra sería Q menos W igual a delta de U. Ustedes lo pueden hacer de la manera que se sientan más cómodos. Haciéndolo de esta manera, pues el calor, ¿cuál sería? Calor que entra, ya saben que el calor entra positivo. Y el calor que sale, que ya saben que sale, pues es negativo, ¿cierto? Como es negativo, entonces sería menos más trabajo que sale. Igual a delta U. Entonces, más por menos, pues termina dando menos. Y ya saben que queda así. Pero ese signo del trabajo generalmente causa mucha confusión. Entonces, por eso es que, bueno, lo pueden hacer de la manera que se sientan más cómodos, pero miren que llegan a lo mismo. Entonces, listo, como ya se nos acabó el tiempo, entre otras cosas, dejemos planteado el ejercicio, ¿cierto? El cambio de energía interno es igual a la masa por la energía interna final menos la energía interna inicial. Entonces, como lo que nos piden es el calor, ustedes lo despejan. Calor igual a trabajo más la masa por
el cambio de energía interna. Entonces, ustedes dicen, ya yo conozco esto. Este es el trabajo de frontera. Trabajo que sale solamente es el trabajo de frontera. No hay más calor, no hay más trabajo. Entonces sería trabajo de frontera más la masa por el cambio de energía interna. Entonces, tú dices, bueno, ya yo conozco el trabajo de frontera. Ya yo conozco la masa. ¿Qué me hace falta? Las energías internas. Entonces, si se dan cuenta, nosotros del estado 1 tenemos toda la información suficiente para hallar el estado, la energía interna 1. Y en el estado 2 también. Ya tenemos todo. Muy probablemente en el estado 2 les toca hacer interpolación. Eso les sirve de paso para que practiquen. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Repitan esta clase o el ejercicio por lo menos. Asegúrense de que entiendan todo muy bien. Cualquier cosa lo preguntan y pues eso sería todo por hoy. O sea, ya tendríamos, ustedes apenas determinen esto, ya tienen el calor que entra. Entonces aquí la tarea sería terminar. Van a terminar el ejercicio, van a determinar el calor. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna inquietud, me pueden comunicar. ¿Qué inquietud tienen? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Entendí? ¿No entendí? ¿Qué respuesta dice el enunciado? Claro, igual esto también se les va a subir. La respuesta es 288 kilojoules. ¿Listo? Ya saben que les puede dar 279. Eso puede pasar. Siempre y cuando se acerque. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Listo, entonces. Como les comentaba al inicio, este ejercicio es tipo parcial. Mañana, en la clase del grupo del viernes, también se va a hacer otro ejercicio, muy probablemente también se deje al final planteado para que ustedes también como que desarrollen al final del ejercicio. Y pues bueno, también están las monitorías y aprovechen todo el espacio, la Semana Santa, descansen, cuídense, no salgan de sus casas, la situación está delicada y no, que estén bien. Eso sería todo por hoy. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, cuídense. Yo enseguida les comparto esto para que lo tengan en la plataforma de Yaste Tableros. Hasta luego, profe. Hasta luego.